bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes todos los días conversando la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego y quien les habla, Raúl Medina. Un saludo a todos. Vamos a conversar en esta semana un pacto eterno. Estamos todo el trimestre hablando de la promesa, el pacto eterno de Dios, y ahora vamos a hablar de un pacto eterno. Cuando uno habla de pacto eterno, Juan, ¿de qué está hablando? ¿De algo que nunca termina? ¿Y por qué al parecer uno encuentra que el pacto se termina? Una cosa así, ¿qué te parece? A mí me parece que la expresión eterno tiene que ver con la procedencia. Como Dios es el que inicia siempre los pactos, estos pactos se inician en el corazón eterno de Dios. Es algo similar al Evangelio, ¿no? El Evangelio eterno es que no es un Evangelio de cuño humano, de invención humana, sino de procedencia eterna. Fíjate que allí en Génesis capítulo 17, 7, que es el centro del estudio, dice justamente esto: y estableceré mi pacto entre mí, ahí está hablando Dios, ¿no es cierto?, y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Interesante esos conceptos del pacto aquí, en este caso, Dios establece el pacto. Claro, siempre tú ves que el otorgamiento del pacto no tiene variaciones ni problemas porque se origina en el corazón de Dios. El problema es siempre el cumplimiento del pacto, porque aquí se requiere, ¿no es cierto?, no solo la iniciativa divina, sino la respuesta del hombre. Una respuesta que es de fe y obediencia, o una fe que obedece, ¿ya? Y allí entramos en problema. Concretamente, con lo que leemos esta semana y con las anticipaciones que Dios le hace a Abraham de lo que sucederá con su pueblo, vemos otra vez el problema de la idolatría, buscar una falsa seguridad o apoyarse en una falsa seguridad. Este pacto es un pacto eterno entre dos partes, ¿no es cierto?, entre Dios y la humanidad. Bueno, toda la semana vamos a conversar acerca de Yahvé, el Shaddai, Abraham, las etapas y las obligaciones del pacto. Mirando un poquito acá, vamos a conversar ahora acerca de Yahvé justamente. Génesis 15:7 dice lo siguiente: y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Cuando hablamos de Yahvé, ¿de qué estamos hablando, Juan? Claro, aquí hay, yo diría, un contraste en este nombre que habla ahora del carácter de Dios y que nos habla de poder y que siempre está en contraste con la debilidad y la fragilidad humana. Así que siempre el nombre Jehová aparece en agudo contraste. El Dios omnipotente en contraste con el hombre débil y frágil. La verdad, las cosas es que los nombres identifican a las personas. No sé si ya te ha pasado a ti. Por ejemplo, si alguien me dijera, ¿conoce a Juan Millanao? Bueno, claro que sí. Y más que conocerlo, he estado con él justamente en estas lecturas y en estas conversaciones. Entonces hay un conocimiento. Pero cuando alguien menciona al Yahvé, está hablando de alguien todopoderoso que identifica, como tú dices, el carácter, la omnipotencia de un Dios. Y ese es el respaldo que se le hace a Jehová. Fíjate que leí un comentario el otro día en relación a este Yahvé que tiene una especie así como de sonido especial al no sé, pronunciarlo. Tiene como un soplo así, Yahvé, ¿no es cierto? Entonces, él en la estructura de su conversación decía, esto se parece mucho, dice, a la creación. Porque dice, y dijo Dios, donde salió hacia él. Es algo que una similitud donde de él, al hablar, sale poder, sale algo inexistente para que exista. Interesante esas relaciones. Y lo que está haciendo, digamos, Dios con Abraham. Ahora fíjate que estaba mirando también en relación a Ur, era una ciudad pudiente, bien establecida, de tranquilidad económica. Y quizá un paréntesis, ¿por qué Dios lo saca de allí? ¿No es cierto? Uno podría hacerse varias conjeturas, pero no aparece acá eso como para decir por qué razón, pero a lo mejor Dios nos saca de lugares donde nosotros creemos, entre comillas, estar muy bien.
Muy seguros. Muy seguros, ¿no es cierto? Con apoyo. Un apoyo económico, una linda casa. La familia, ¿no es cierto? Y lo saca a un lugar, y qué extraño, lo saca a un desierto, sin decirle dónde ir. Por eso es que este pacto es de Dios eterno, y aquí lo que tú decías implica tener fe y confianza en el originador del pacto. Claro. La confianza está en el poder de Dios porque, y creo que a propósito, Dios elige a un hombre anciano, a un hombre que va viajando sin casa y sin hijo. Entonces aquí todo el mérito, toda la honra y la gloria son de Dios. Claro, eso es importante, porque Dios nos puede llamar, y yo he conocido personas que han tenido muy buena posición, Dios los llama, y uno dice, y ya, vamos a ver ahora cómo va a aparecer el hombre. Recuerdo una vez alguien me comentaba de una clase de escuela sabática, una clase donde se reúnen algunas personas. Afuera, dice, yo era el jefe, pero en la clase el que era el obrero era su maestro. Interesante esa relación que puede existir, ¿no es cierto?, en esto de compartir la palabra de Dios. Estoy recordando Éxodo 3:14, donde dice, se presenta, ¿no es cierto?, a Moisés, y le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me enviado a vosotros. Estoy pensando cuando Moisés se presentó y les dijo a estas personas que estaban en esclavitud, ¿no es cierto?, le dice, mira, Dios se identificó y me dijo, yo soy el que soy. Yo creo que ellos reaccionaron de una manera solemne. Te lo dijo así, sabes tú que este es un nombre que no cualquiera lo puede nombrar, y te habló a ti. Esa es una cuestión de identificación muy, muy personal. Sí, bueno, el texto al cual tú te refieres es un texto, diríamos, metafísico, ¿ya? Porque está más allá de la física, es decir, más allá de nuestra comprensión. El Dios al cual nosotros adoramos, ¿no es cierto?, no solamente expresa la realidad de la existencia sin ninguna condición de Dios. O sea, Dios no está condicionado. En este caso también sugiere que el Señor domina sobre pasado, presente y futuro. Yo soy el que soy. Pasado, presente y futuro están condensados allí. Para algunos auditores que son inquietos en términos de estudio académico, hay un librito del autor Erickson que se llama ¿Cuánto conoce Dios y desde cuándo? Y está en castellano. ¿Cuánto conoce Dios y desde cuándo? Es muy interesante leerlo para descubrir otras perspectivas en la Biblia, y que está precisamente en la línea de este texto, que es crucial. La verdad que en algunos estudios realizados en uno de los veranos en Argentina, nos pasamos todo el verano casi estudiando este texto de Génesis 3:14 con el doctor Canales. ¿Ya? Así que es un texto poderosísimo que está en la Biblia y que ilumina otros textos metafísicos, como mi profesor llamaba, como en Colosenses y otros pasajes más referidos específicamente a Cristo. Pero el salmista, mencionando esta misma idea, ¿no es cierto?, en Salmos 9:10 dice, a ti confiarán los que conocen tu nombre. Interesante, a ti confiarán. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Condicionalidad. Y el 91:14, que es conocido, es por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Exacto. O sea, debemos acercarnos a la Biblia y conocer el nombre de Dios. Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación y agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana en una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.